Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos el día de hoy a leer unos capítulos del segundo libro de los Macabeos, uno de los 7 libros deuterocanónicos que no tienen los judíos. Solamente lo tiene la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Griega. Quiero indicarles a ustedes que el libro de los Macabeos, este segundo libro, su autor, Jasón de Cirene, explica lo de las acciones que tuvo Judas Macabeo principalmente. Y lo muestra como algo importante para el pueblo de Israel y para que no se les olvide que fue lo que hizo. Vamos a escuchar y ver algunos mensajes que tiene. Es un como repaso del primer libro de los Macabeos. Entonces, pues bueno, vamos a leerlo, a escucharlo y a entender ciertas cosas importantes que todavía están por aquí. Capítulo número 1. Todos los judíos de Jerusalén y de la región de Judea saludan a sus hermanos judíos de Egipto y les desean completo bienestar. Que Dios los llene de sus beneficios en recuerdo del pacto que hizo con Abraham, Isaac, Jacob, sus siervos fieles. Que les dé a todos la disposición de honrarlo y cumplir su voluntad con corazón grande y ánimo generoso. Que disponga sus corazones para cumplir su ley y sus mandatos, que les dé paz. Y que escuche sus oraciones y reconcilie con ustedes y no los abandone en sus dificultades. Esto es lo que ahora pedimos para ustedes en nuestra oración. Y en el año 169, durante el reinado de Demetrio, nosotros los judíos les escribimos a ustedes. Nos encontrábamos entonces en medio de la gran persecución y crisis que se desataron en estos años, después que Jasón y sus seguidores traicionaron la Tierra Santa y su gobierno, e incendiaron la puerta principal del templo y asesinaron a la gente inocente. Pero hicimos súplicas al Señor y Él nos escuchó. Le presentamos un sacrificio y una ofrenda de cereales. Encendimos las lámparas y colocamos sobre la mesa los panes consagrados. Ahora les escribimos de nuevo a ustedes para recomendarles que celebren las fiestas de las enramadas en el mes de Quisleu, escrita en el año 188. Los habitantes de Jerusalén y de Judea y el consejo de ancianos y Judas saludan a Aristóbulo, consejero del rey Ptolomeo, de la familia de los sacerdotes consagrados, lo mismo que a los demás judíos que viven en Egipto y les desean prosperidad. Liberados por Dios de grandes peligros, les damos gracias a todo corazón, ya que el combate contra el rey en nuestro favor, pues expuso a los que luchaban contra la ciudad santa. En efecto, cuando el rey fue a Persia con un ejército que parecía invencible, fueron descuartizados en el templo de la diosa Nanea, engañados por los sacerdotes de la diosa. Pues fingiendo celebrar matrimonio con la diosa, el rey Antíoco, acompañado de sus amigos, fue a ese lugar para tomar como regalo de bodas las enormes riquezas del templo. Los sacerdotes de Nanea las expusieron y el rey Antíoco se presentó con algunas pocas personas en el interior del templo. Cuando estuvo dentro, los sacerdotes cerraron las puertas. Entonces abrieron las ventanas secretas que había en el techo y a pedradas mataron al rey, a sus amigos. Luego les cortaron la cabeza, los brazos, las piernas y los echaron en los que estaban afuera. Bendito sea siempre nuestro Dios, que entregó a los impíos a la muerte. Como estamos para celebrar la purificación del templo del día 25 del mes de Quisleu, le hemos juzgado conveniente escribirles para recomendarles que también ustedes celebren la fiesta de las enramadas, en honor del fuego que apareció cuando Nehemías, después de reconstruir el templo y altar, ofreció sacrificios, pues cuando nuestros antepasados fueron llevados a Persia, los piadosos sacerdotes que había entonces tomaron el fuego del altar y lo escondieron en una cisterna sin agua. Allí lo guardaron también, que nadie conoció el lugar. Pasados muchos años, en el momento dispuesto por Dios, Nehemías fue enviado a Judea por el rey de Persia y mandó a los descendientes de los sacerdotes que había escogido el fuego que lo buscara. Pero ellos informaron que no habían encontrado el fuego, sino un líquido espeso. Nehemías le mandó sacar de aquel líquido y llevárselo. Cuando todo estaba listo para el sacrificio, Nehemías ordenó a los sacerdotes que rociaran con ese líquido la leña y lo que estaba colocado sobre ella. Así se hizo, y al cabo de un rato brilló el sol, que había estado oculto por una nube. Entonces se encendió un gran fuego que causó la admiración de todos. Mientras se consumía el sacrificio, los sacerdotes oraban y los sacerdotes se reunieron todos los demás. Jonatán comenzaron
comenzaba a hacer oración, y los demás con Nehemías a la cabeza respondían. La oración era: Señor y Dios, creador de todas las cosas, temible y fuerte, justo y compasivo, el único Rey, el único bienhechor, el único generoso, el único justo, todopoderoso y eterno, que salvas a Israel de toda la calamidad, que escogiste de nuestros antepasados y los consagraste a ti. Acepta este sacrificio que te ofrecemos en favor de todo Israel. Él es el pueblo de tu propiedad, protégelo y conságralo a ti. Reúne a aquellos de nosotros que están desterrados, la libertad a los que están en la esclavitud, en medio de las naciones paganas, y mira con bondad a los despreciados y obligados, para que las naciones paganas reconozcan que solo tú eres nuestro Dios. Castiga a los que nos oprimen y nos insultan con insolencia, y arraiga a tu pueblo con la tierra consagrada a ti, como lo dijo Moisés. Mientras tanto, los sacerdotes cantaban los salmos. Cuando consumió el sacrificio, Nehemías ordenó que el líquido del sobrante lo derramaran encima de unas grandes piedras. Cuando hicieron esto, se encendió una llama que absorbía por la luz que brillaba en el altar. El hecho se hizo público, y hasta el rey de Persia se enteró de que en el lugar donde los sacerdotes llevados cautivos habían escondido el fuego, había aparecido un líquido que Nehemías y sus compañeros habían utilizado para quemar los animales del sacrificio. Entonces el rey, después de comprobar el hecho, mandó construir un muro alrededor de aquel lugar y lo declaró consagrado. Y a los encargados de cuidar el lugar les daba ricos regalos de las ofrendas que recibía. Los compañeros de Nehemías llamaron a aquel líquido Neftar, que significa purificación, pero la mayoría de la gente lo llamaba Nafta. Capítulo número 2. En los documentos se dice que el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar el fuego, como ya se ha dicho, y que dándoles la ley les mandó que no se olvidaran de los mandamientos del Señor ni se dejaran engañar al ver estatua de oro y plata de los falsos dioses y los adornos que las cubrían, y les dijo otras muchas cosas para recomendarles que no abandonaran la ley. Estaba escrito también en ese documento que el profeta, por instrucción de Dios, se había dicho acompañar por la tienda del encuentro con Dios y el cofre del pacto, y que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios, y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la que depositó el cofre del pacto, la tienda y el altar de los inciensos, después de lo cual tapó la entrada. Algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino, pero ya no pudieron encontrarlo. Jeremías, al saber esto, los reprendió diciéndoles: este lugar debe quedar escondido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelva a reunirlo. Entonces el Señor hará reconocer nuevamente esos objetos, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como aparecieron en tiempos de Moisés, y cuando Salomón pidió al Señor que el templo fuera gloriosamente consagrado. Se contaban igualmente en ese documento como Salomón, que poseía la sabiduría, ofreció el sacrificio de la consagración e inauguración del templo, y que así como Moisés oró al Señor del cielo bajo su fuego que consumió el sacrificio, del mismo modo Salomón oró y bajó del cielo un fuego que consumió todos los animales ofrecidos en el holocausto. Moisés había dicho: como el sacrificio ofrecido por el pecado no fue comido, ha sido consumido por el fuego. Salomón asimismo celebró 8 días de fiesta. Esto también se contaba en los documentos de memorias de Nehemías, y además se contaba que reunió una colección de los libros que contenían las crónicas de los reyes, los escritos de los profetas, los salmos de David y las cartas de los reyes sobre las ofrendas. De igual manera, Judas ha reunido todos los libros dispersos por causa de la guerra que nos han hecho, y ahora estos libros están en nuestras manos. Si ustedes tienen necesidad de ellos, envíen a algunas personas para que se los lleven, ya que no estamos preparados para celebrar la purificación del templo. Les escribimos para recomendarles que también ustedes celebren esta fiesta. Dios ha salvado a todo su pueblo y ha dado a todos la herencia y el reino y el sacerdocio, y nos ha consagrado a él, como le había prometido por ley. Por eso confiamos en que también tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en la tierra consagrada a él, llevándonos desde todos los lugares del mundo, pues él nos ha librado de muchas calamidades y ha purificado el templo. Jasón de Cirene escribió la historia de Judas Macabeo y sus hermanos de la purificación del gran templo y la consagración del altar, de las guerras contra el rey Antíoco Epifanes y su hijo Eupator, y de las manifestaciones gloriosas de Dios en favor de los valientes que lucharon varonilmente por el judaísmo, las cuales hicieron posible que estos, aunque pocos en número, devastaran todo el país e hicieran huir a los ejércitos extranjeros. Recuperaron el templo famoso en todo el mundo, libraron a la ciudad de Jerusalén y restablecieron las leyes que iban a ser suprimidas, pues el Señor fue sumamente bondadoso con ellos. Pero nosotros procuraremos resumir en un solo libro lo que Jasón escribió en 5.
Considerando la cantidad de números y la dificultad que por la abundancia de materia se presenta a los que quieren seguir minuciosamente las narraciones de la historia, nos esforzamos por ofrecer entretenimiento a los que leen por solo gusto de leer, facilidad a los que quieren aprender de memoria y, en fin, utilidad para todos los que lean este libro. Para nosotros que emprendimos la dura tarea de resumir la obra fue una labor difícil que nos costó muchos sudores y desvelos, tanto como por el trabajo de quien prepara un banquete y quien agrada a los demás, por nuestra parte, para ser útiles a todos. Soportaremos gustosamente la fatiga. Dejaremos al historiador la discusión minuciosa de los detalles para concretarnos a seguir las normas de resumen. De la misma manera que el arquitecto de una casa nueva se procura de todo el edificio, mientras que los pintores y decoradores le toca lo referente a la ornamentación, así nos parece que debe ser nuestra tarea. El autor original de la historia le corresponde profundizar en la materia, tratar extensamente los temas, descender a los detalles. Pero el que hace un resumen debe de ser breve en la expresión y no tratar de hacer una exposición completa de los hechos. Comencemos pues nuestra narración sin añadir más cosas a lo que ya hemos dicho, porque sería absurdo alargarnos en la introducción y luego acortar la historia misma. Bueno, hasta aquí hemos visto la introducción de este segundo libro de los Macabeos, en donde se nos están narrando los sucesos importantes que llevó Judas Macabeo en la lucha constante con sus hermanos y que han vencido. Y todo esto fue precisamente porque nuestro Padre Dios estaba con ellos. Y nos menciona aquí la oración, que es muy importante. Nos menciona algunos personajes históricos, aparte de Nehemías, nos manda los consejos que había dado Jeremías con respecto a la idolatría, que no cayeran en la idolatría, que los ídolos y los templos los hicieron a un lado. Nos habla también de Moisés, cuando oró al Señor y bajó fuego que consumió el sacrificio. Nos habla de los sacrificios que le ofrecen a nuestro Padre Dios, y nos habla también de Salomón, que es su sabiduría, la cual fue derramada por nuestro Padre Dios hacia él. Es muy importante entonces darnos cuenta que este autor de este libro de los Macabeos, pues lo que quiere es narrarnos de una manera pues resumida la actividad, lo que ya leímos en el primer libro de los Macabeos y lo que ya explicamos. Aquí la nota importante que debemos nosotros de aceptar es la actividad de la oración, la continuidad de proteger al prójimo, a los israelitas, y otra de las cosas importantes, no caer en la idolatría, que es una de las cosas que Jeremías siempre se los estaba pronunciando, ¿no? Y bueno, nos dice que nos va a dar un resumen con respecto a la actividad de Judas Macabeo, Jasón de Cirene. Este libro pues no se tiene el original, nada más tenemos nosotros la traducción que ya está en otros idiomas y en nuestro idioma, pero en realidad no se tiene el libro original. En cambio, el primer libro de los Macabeos sí se tiene un original escrito en griego, pero esto pues no. También es importante nada más aclararles a ustedes que los sacrificios que le ofrecían a nuestro Padre Dios, pues ponían ahí el sacrificio, y no crean ustedes que ellos incendiaban el cordero, o ellos incendiaban los animales que se los ofrecían al Señor. Bajaba fuego del cielo, y esa era la unión que tenía Dios con el hombre. Sí, porque muchos van a pensar, bueno, ofrecían en los sacrificios, encendían, prendían una fogata y ponían leña y encendían, ¿no? Pues no, o sea, ponían ahí a los animales en sacrificio, y Dios bajaba fuego del cielo. Eso era lo importante que nosotros debemos de retomar, porque si ustedes van a decir, está todo tranquilo, no, la manifestación de nuestro Padre Dios con respecto a los sacrificios era importante, ya que se hacía presente su presencia en el sacrificio. Entonces, bueno, pues lo veamos con un poquito más de entendimiento. Entonces, hemos logrado rescatar la oración, no caer en la idolatría, darnos cuenta de los ejemplos que tuvo Moisés, Salomón, Jeremías y algunos otros personajes como Nehemías, pero vamos a ver cómo nos va diciendo en el capítulo número 3
este resumen que Jasón nos está proporcionando. Dice, en tiempos del sumo sacerdote Onías, la ciudad santa de Jerusalén vivía en completa paz y las leyes eran cumplidas del modo más exacto, porque él era un hombre piadoso que odiaba la maldad. Los mismos reyes rendían honores al santuario y aumentaban la gloria del templo con magníficos regalos. Aún Seleuco, rey de Asia, sostenía de sus propias rentas los gastos para la celebración de los sacrificios, pero un cierto Simón, del turno sacerdotal de Bilga, y administrador del templo, se disgustó con el sumo sacerdote Onías por causa de la administración del mercado de la ciudad. Al no poder imponerse a Onías, fue a hablar con Apolonio de Tarso, que en aquel tiempo era jefe militar de las provincias de Celesyria y Fenicia, y le contó cómo el tesoro del templo de Jerusalén había incalculables riquezas, que la cantidad de dinero depositado era incontable, mucho más de lo que se necesitaba para los gastos de los sacrificios, y que por lo tanto el rey podía apoderarse del tesoro. Apolonio fue a ver al rey y lo puso al corriente del asunto de los tesoros del templo. Entonces el rey confió a Heliodoro, el encargado del gobierno de la misión, y apoderarse de aquellas riquezas. Heliodoro se puso inmediatamente en camino con el pretexto de visitar las ciudades de Celesyria y de Fenicia, pero en realidad lo hacía para llevar a efecto las intenciones del rey. Cuando llegó a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote y los habitantes de la ciudad, a quienes expuso lo que habían dicho acerca del tesoro del templo, y manifestó el motivo de su venida. Preguntó entonces si era cierto lo que le habían contado. El sumo sacerdote le explicó que el dinero depositado pertenecía a las viudas y a los huérfanos, y que una parte era del Hircano, hijo de Tobías, personaje que ocupaba un cargo importante. Así pues, las afirmaciones del impío Simón eran falsas. Le explicó que todo el dinero depositado sumaba la cantidad de 13.200 kilos de plata y 6.600 kilos de oro, y que de ningún modo se podía cometer una injusticia con lo que habían confiado en la santidad del lugar y en el carácter sagrado e inviolable de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, en virtud de las órdenes que había recibido del rey, insistía en que el dinero debía de ser entregado al tesoro real. En el día señalado por él, entró en el templo para hacer el inventario del tesoro, y en toda la ciudad hubo una gran preocupación. Los sacerdotes con vestiduras sacerdotales estaban arrodillados delante del altar e invocaban al Señor, autor de la ley, sobre los depósitos, y les suplicaban que guardaran intactos los bienes de quienes los habían dejado allí. El aspecto del sumo sacerdote impresionaba profundamente a quienes lo miraban. Sus rostros y la palidez y su semblante manifestaban la angustia de su alma. En medio, el miedo y el temor que se habían apoderado de él mostraban a quienes lo miraban el dolor profundo de su corazón. La gente se precipitaba en tropel en las calles para orar en común por el templo, que estaba en peligro por ser profanado. Las mujeres vestidas de luto y con el pecho descubierto llenaban las calles. De las más jóvenes, que ordinariamente eran obligadas a permanecer en su casa, algunas corrían hasta las puertas y otras subían a los muros o se asomaban por las ventanas. Y todas con las manos levantadas al cielo elevaban una oración. Daba compasión ver a la gente de rodillas y en desorden en la preocupación del sumo sacerdote, presa de una gran angustia. Mientras se hacían súplicas al Señor Todopoderoso para que guardara intactos los seguros depósitos de quienes lo habían dejado en el templo, Heliodoro se disponía a ejecutar la decisión, pero cuando él y sus acompañantes se encontraban ya junto al tesoro, el Señor de los espíritus y de todo poder se manifestó con gran majestad, de modo que todos los que estaban y se habían atrevido a entrar aterró el poder de Dios y quedaron sin fuerzas ni valor, pues se les apareció un caballo ricamente adornado y montado por un jinete terrible, que levantando los cascos delanteros se lanzó con violencia contra Heliodoro. El jinete vestía una armadura de oro. Aparecieron también dos jóvenes de extraordinaria fuerza y gran belleza, manifestantes vestidos. Se colocaron uno a cada lado de Heliodoro. Sin parar lo azotaron, descargando golpes sobre él. Heliodoro cayó inmediatamente a la tierra sin ver absolutamente nada. Rápidamente lo levantaron y lo colocaron en una camilla. Y así Heliodoro, que con gran acompañamiento y con toda su guardia había entregado en la sala el tesoro, tuvieron que llevárselo a cuestas, incapaz ahora de valerse por sí mismo, mientras reconocía claramente el poder de Dios. Y en tanto que por la fuerza de Dios, aquel hombre quedaba derribado del mundo y sin esperanza de salvación.
Los judíos daban gracias al Señor, que había mostrado su gloria en el santuario y en el templo en donde poco antes había reinado el miedo y la confusión. Estaba ahora lleno de alegría y el gozo de manifestación del Señor Todopoderoso. Los amigos de Eliodoro corrieron a pedir a Onías que hiciera una oración al Dios Altísimo para que le perdonara la vida de Eliodoro, que ya estaba a punto de morir. El sumo sacerdote, temeroso de que el rey sospechara que los judíos habían atentado contra la vida de Eliodoro, ofreció un sacrificio por su oración. Y al ofrecer el sumo sacerdote el sacrificio por el pecado, los mismos jóvenes, vestidos con las mismas vestiduras, se aparecieron nuevamente a Eliodoro, se pusieron de pie junto a él y le dijeron: Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías por su oración, el Señor te perdona la vida. Y ahora que has recibido el castigo de Dios, proclama todo su gran poder. Dichas estas palabras, desaparecieron. Eliodoro ofreció un sacrificio e hizo grandes promesas al Señor por hacerle conservado la vida. Y despidiéndose de Onías, volvió a sus tropas al rey. A todos hablaba de lo que el Altísimo había hecho y que él había visto con sus propios ojos. El rey entonces le preguntó a Eliodoro a quien podría enviar de nuevo a Jerusalén, y él respondió: Si su majestad tiene algún enemigo o uno que conspire contra su gobierno, envíelo allá, y si logra sobrevivir, volverá a su majestad despedazado por los azotes, pues ciertamente en ese lugar hay un poder divino. El que vive en el cielo vela sobre ese lugar y lo protege. A los que van allí con malas intenciones los golpea y los hace morir. Esa es la historia de Eliodoro y de la conservación del tesoro del templo. Bueno, pues nos hemos dado cuenta aquí que la acción divina se hace presente, porque todos hacen oración. La oración es muy importante. Desafortunadamente nosotros hemos perdido esa condición. Nosotros ya no hemos hecho esa manifestación de hacer oración a nuestro Padre Dios. Y aquí estamos viendo que pues la gente, todas las mujeres, hacen oración por todas partes. Y miren, están pidiéndole a nuestro Padre Dios que pues les proteja de sus ahorros, de su dinero, por decirlo así, de sus cosas materiales. Dirán ustedes, son cosas mundanas y terrenales. Pues sí, pero ellos le tenían fe y confianza en nuestro Padre Dios, y nuestro Padre Dios les da, haciendo oración, nuestro Padre Dios les brinda protección. Y vean cómo el Señor, nuestro Padre, manda ahí un jinete, ¿sí? Y manda a 2 ángeles, ¿sí? Y que le pochen su pañal al guerrero, ¿no? Sí, ¿no? Pues, pobre cuate, no se puso Eliodoro al tú por tú con nuestro Padre Dios, pues no. Pues, y ya después hace un sacrificio el sacerdote para pedirle que pues no le quite la vida, solamente un aviso. Y cuando Eliodoro va con el rey y le dice todo lo que pasó, pues la verdad dice: no, pues si quieres mandar a alguien, mándalo, pero a ver si llega y regresa bien, porque el pueblo de Jerusalén, su Dios es todopoderoso y nos puede destruir a todos. Eso es lo que necesitaríamos ahorita, que nuestro Padre Dios se presentara y acabara con tanta maldad que hay en este planeta. Estamos en el año 2022. ¿Sí? Si esta lectura o esta explicación la escuchan dentro de 100 años, 200 años, será historia. Ya sabrán ustedes si verdaderamente nuestro Padre Dios actuó, si nosotros le pedimos a nuestro Padre Dios. Hay mucha gente que usa los medios de comunicación de internet, las aplicaciones, para decir a la gente: hagamos oración, recen un Padre Nuestro, un Ave María, lo que vulgarmente dicen las cadenas, ¿no? Pero hay de cadenas a cadenas, ¿no? Hay cadenas de amargura, hay cadenas de felicidad, hay cadenas de tristeza, hay cadenas de payasada, ¿no? No, pero aquí la oración es muy importante. Los católicos hacen oración rezando el rosario, la mayoría. Algunos otros hacen las horas litúrgicas, muy pocos. Y algunos, poquísimos, ¿verdad? Como no saben orar, o diríamos muchísimos, como no saben orar, pues rezarán ahí a su forma, ¿no? A lo mejor hasta se perdió del Padre Nuestro y se lo saben, ¿no? Otra gente hace otro tipo de oraciones, ¿no? Sí. Otras iglesias, es otro tipo de asambleas, de reuniones, de cánticos. Todas las oraciones son importantes, son efectivas y buenas. Entonces, bueno, pues la oración es muy importante, lo estamos viendo aquí. Aquí nos lo está presentando el autor de este libro, de lo que pasó con este señor Eliodoro, y que al final de cuentas, pues, salva la vida
por poquito y lo carga el payaso. ¿Ah? Bueno, entonces es importante que lo tengamos nosotros presente y que no lo olvidemos. ¿Qué pasa? Vamos a ver el capítulo 4, ¿qué pasa con Onías? Es muy importante también ver esto, porque acude al rey. Simón, capítulo 4, Simón, de quien ya se ha hablado antes de que traicionó a su patria, propagando las falsas noticias acerca del tesoro del templo, calumniaba a Onías diciendo que él había atacado el Edoro y que le había causado esos males. Se atrevió a llamar enemigo de los intereses públicos a Onías, el benefactor de la ciudad, protector de sus compatriotas y celoso defensor de las leyes. La enemistad creció a tal punto que uno de los hombres de confianza de Simón cometió algunos asesinatos. Considerando a Onías que tal rivalidad era perjudicial, y viendo que Apolonio, hijo de Menesteo, jefe militar de las provincias de Celesiria y Fenicia, fomentaban la maldad de Simón, se dirigió al rey, no para acosar a sus conciudadanos, sino buscando el interés general y particular de todo el pueblo. Pues veía que sin intervención del rey sería imposible alcanzar la paz pública y que Simón pusiera fin a su locura. Cuando Seleuco murió, lo sucedió Antíoco, conocido con el nombre de Epifanes. Entonces Jasón, hermano de Onías, compró con dinero el cargo de sumo sacerdote. En una entrevista con el rey, prometió darle 11.880 kilos de plata como tributo, más otros 2.640 de entradas adicionales. Se comprometió además de pagar casi 5.000 kilos de plata y autorizar establecer por cuenta propia un gimnasio y un centro de deportes y cultura griega, y si daba a los habitantes de Jerusalén el derecho de ciudadanos de Antioquía, el rey le concedió lo que pedía, y desde que Jasón tomó posesión del cargo, fomentó entre sus compatriotas la manera griega de vivir. Renunció a los privilegios que bondadosamente los reyes habían concedido a los judíos por intercesión de Juan, el padre de Eupolemo. Este Eupolemo es el mismo que fue enviado a hacer un tratado de amistad y alianza con los romanos. Jasón suprimió además las costumbres conformes con la ley e introdujo otras contrarias a ellas. Se apresuró a construir un gimnasio al pie de la ciudadela e hizo que los jóvenes más sobresalientes se dedicaran a los ejercicios del gimnasio. La extrema maldad del impío y falso como sacerdote, Jasón hizo que por todas partes se propagara la manera griega de vivir y que aumentara el deseo de imitar lo extranjero. Así los sacerdotes dejaron de mostrar interés por los servicios del altar y ellos mismos despreciaron el templo y descuidaron los sacrificios. En cuanto sonaba la señal, se apresuraban a ayudar a los luchadores a entrenarse a los ejercicios prohibidos por la ley. Despreciaban por completo los honores de su propia patria y estimaban en sumo grado las glorias de los griegos. Pero precisamente por eso se vieron en una situación difícil. Aquellos mismos a quienes propusieron seguir y copiar en todo fueron después sus enemigos y verdugos. Porque la violación de las leyes divinas no queda sin castigo, como lo demuestra la historia que sigue. Al celebrarse en Tiro, en presencia del rey, los juegos que tenían lugar cada 4 años, el malvado Jasón envió como representantes de Jerusalén algunos en calidad de ciudadanos de Antioquía para presenciar los juegos y les dio 300 monedas de plata para el sacrificio al dios Hércules. Pero ellos mismos pensaron que no convenía emplear ese dinero en el sacrificio, sino más bien en otros gastos, y así el dinero destinado por Jasón para el sacrificio en honor de Hércules fue dedicado por quienes lo llevaban a equipar barcos de remo. Cuando Apolonio, hijo de Menesteo, fue a Egipto para asistir como delegado a la coronación del rey Filométor, supo Antíoco que Filométor era contrario a su política y se preocupó por tomar medidas de seguridad. Por eso se dirigió a la ciudad de Jope y de ahí marchó a Jerusalén. Jasón y la ciudad le hicieron un gran recibimiento a la luz de las antorchas y entre aclamaciones después Antíoco acampó con su ejército en la región de Fenicia. 3 años más tarde, Jasón envió a Menelao, hermano de Simón, antes mencionado, para llevar el dinero prometido al rey y tratar asuntos urgentes. Pero Menelao, al presentarse ante el rey, se ganó su favor, haciéndose pasar por un personaje importante y ofreciéndole 9.100
cientos de kilos, 900 kilos de plata, más que Jasón logró que le diera a él el cargo de sumo sacerdote. Tan pronto como recibió el nombramiento de manos del rey, regresó, pero no mostraba reunir las cualidades de un sumo sacerdote, sino los sentimientos de un tirano cruel y el furor de una fiera salvaje. De este modo, Jasón, que había suplantado a su propio hermano, fue a su vez suplantado por otro y se vio obligado a huir del territorio de Amón. Pero Amenelao, una vez que obtuvo el cargo, no se preocupó ya por pagarle al rey el dinero prometido, a pesar de las reclamaciones que le hacía Sóstrates, comandante de la ciudadela, a quienes le correspondía cobrar los impuestos. Por esa causa, los dos fueron llamados por el rey. Entonces Menelao dejó en lugar suyo como sumo sacerdote a su hermano Lisimaco, y Sóstrates dejó a Crates, jefe de los soldados de Chipre. Mientras esto sucedía, los ciudadanos de Tarso y de Malos se rebelaban porque las ciudades habían sido dadas como regalo a Antioquía, como concubina del rey. El rey partió rápidamente para imponer orden, dejando como encargado del poder Antíoco uno de los personajes más importantes. Pensando que la ocasión le era favorable, Menelao robó algunos objetos de oro del templo, unos se los regaló a Andrónico y otros logró venderlos en Tiro y las ciudades vecinas. Cuando las buenas fuentes Onías se enteró de esto, se retiró a Dafne, cerca de Antioquía, lugar en donde no lo podían atacar, y desde allí le reprochó a Menelao su proceder. Menelao entonces, acercándose en privado a Andrónico, empezó a ungirle que matara a Onías. Andrónico fue al lugar donde estaba Onías y dándole la mano le juró falsamente que no le haría nada. Onías se resistía a creerle, pero al fin se dejó convencer y salió del lugar del refugio. Inmediatamente Andrónico lo mató sin ningún miramento por la justicia. Por esta causa, no solo los judíos, sino también muchos de otras naciones, se indignaron y se enojaron por la injusta muerte de aquel hombre, y cuando el rey regresó de Cilicia, los judíos de la ciudad fueron a hablar con él acerca del asesinato de Onías. Los griegos reprobaban lo mismo que ellos ese crimen. Antíoco, profundamente afectado y motivado a compasión, lloró a recordar la prudencia y la sensatez del difunto. Lleno de indignación, despojó inmediatamente a Andrónico de su manto color púrpura y le rasgó las vestiduras. Luego lo hizo llevar por toda la ciudad hasta el lugar en que había sometido su impío crimen contra Onías, y allí libró al mundo de semejante asesino. Así el Señor le dio el castigo que merecía. Con la complicidad de Menelao, Lismaco cometió en Jerusalén muchos robos de objetos sagrados. Al saberlo, el pueblo se levantó contra Lismaco, pero para entonces ya muchos objetos de oro habían desaparecido. Viendo que la gente enfurecida y empezaba a rebelarse, armó Lisimaco cerca de 3,000 hombres y dio comienzo a una injusta represión dirigida por un tal Auranos, hombre tan entrado en años como descentrado en juicio. Cuando la gente vio a Lismaco, los atacaba. Unos reunieron piedras, otros tomaron palos pesados, otros recogieron con la mano la ceniza que había en el suelo, y en medio de una gran confusión comenzaron a lanzarlo todo contra los hombres de Lismaco. Desde esta forma muchos de ellos les hicieron y los otros los hirieron, y a otros los mataron, y a todos los demás los pusieron en fuga. Y al profanador Lismaco lo mataron junto al tesoro del templo. Por estos acontecimientos se siguió un juicio contra Menelao. Cuando el rey fue a Tiro, 3 hombres enviados por el consejero anciano de los judíos acusaron a Menelao ante el rey. Menelao, viéndose ya perdió, ofreció mucho dinero, y habiéndose perdido, ofreció mucho dinero a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, para que convenciera al rey en su favor. Así pues, Ptolomeo, llevando al rey a una galería con el pretexto de refrescarle, lo hizo cambiar de opinión. De esta manera el rey absolvió de las acusaciones a Menelao, autor de todos los males, y condenó a muerte a los pobres acusadores, a quienes aún los salvajes hubieran declarado inocentes. Ellos, que habían querido defender la ciudad y a sus habitantes, los objetos de culto, sufrieron sin más el injusto castigo. Por esta razón, algunos habitantes de Tiro, disgustados por tanta maldad, costearon con generosidad los gastos de sus funerales.
Manelao, gracias a la codicia de los poderosos, permaneció en su cargo y fue de mal en peor, llegando a ser el mayor enemigo de sus conciudadanos. Esta es palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Bueno, pues miren, hasta aquí le vamos a dejar la literatura de esta información que nos está proporcionando este hagiógrafo, de los sucesos que estaban viviendo desafortunadamente. Bueno, pues aquí vemos como Ononías pues también lo matan, ¿no? Por la avaricia, por el pecado, por la soberbia. Era una lucha constante de poder. Y bueno, pues esto ya lo está viendo de una manera histórica, pero nuestro mensaje que nos da aquí es que debemos nosotros de estar siempre confiados en nuestro Padre Dios, debemos de estar nosotros siempre haciendo oración, pidiéndole al Señor que nos ayude. Eso es lo más importante, ¿sí? Si nosotros nos queremos valer de nuestra fuerza, nos queremos valer de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad, en este caso de una capacidad bélica de ser un estratega para poder librarse, pues no nos va a ir muy bien. Entonces, pues no olvidemos que nuestra razón, nuestra sabiduría no deja de ser mundana. Y que al final de cuentas podemos caer en errores. Y vemos como aquí, pues muchos caen en errores, ¿no? Aquí los envuelve el poder, la avaricia, la soberbia, la ambición. Unos traicionan a otros y se matan. Y aquí Ananías pues lo convencen, como ya lo hemos visto en otras literaturas, con otros personajes, ¿verdad? Que los convencen y son asesinados. Entonces, bueno, espero que esto les sirva a ustedes para que tengan una nota histórica con respecto a los macabeos, de los sucesos, ¿sí? Y vemos aquí que la relación que existe entre de un pueblo con otro, pues muchas veces se hace con cartas, con escritos, y vemos aquí que pues el pueblo judío continuaba teniendo problemas de aceptación, problemas de paz, problemas territoriales, y bueno, pues todo esto es una historia que se promulga, todo esto es una historia que tenemos y que la debemos de conocer para que podamos ir entendiendo de dónde viene cada uno de los sucesos que posteriormente, cuando nuestro Señor Jesucristo llega, tengamos notoria la situación en la que se encuentra el pueblo judío bajo el poder de los romanos y que anteriormente pues habían tenido el poder los griegos. Y bueno, ya después nosotros sabemos que hasta el año 300 Constantino, romano, pues le da permiso a los cristianos de vivir de una manera en paz, ya no son perseguidos, y permite que la religión de los cristianos, el credo de los cristianos, sea una religión no perseguida por el gobierno. Pero eso ya lo vamos a ver posteriormente. Espero que te haya dado interés el escuchar estas historias, pero lo principal es lo que le pasó a ese Heliodoro que se quiso pasar de lanza, ¿verdad? Con las cosas del Señor. Se apoderan de las cosas del templo, las venden como si fueran tazas para tomar café. ¿Eh? No. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Sí, no, es profanación. Y no estás atacando al pueblo, en este caso al pueblo judío, sino estaban atacando a nuestro Padre Dios. Pero nuestro Padre Dios escuchó la oración de todos. Aquí nos habla de muchas mujeres, ¿eh? Sí, porque desgraciadamente en la actualidad los hombres casi no hacen oración. Los que hacen más oración son las mujeres. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ahí háganse ustedes esa pregunta y contéstenla, ¿no? Porque los hombres nada más están dedicados al poder, al dinero y al sexo. Y las mujeres no. Las mujeres se preocupan por el trabajo, por la familia, obtener el dinero para poder dar protección. Y bueno, ahí se los dejo para que lo analicen. Que Dios lo bendiga.